cosas de computadoras y eso. Pero ustedes evítenlo, si es que quieren conservar mi simpatía, ¿va? Ok. Bueno, ya di inicio a la grabación también. Vamos a comenzar, chicos. Es que somos 40 en el grupo. Entonces ahorita tenemos aproximadamente la mitad, pero ya va creciendo el quórum. ¿Quién se acuerda de qué vimos la vez pasada? Anduvimos viendo las definiciones de cantidades termodinámicas como la presión y la temperatura. Déjenme nada más hacerles una precisión. Es una fe de erratas. La vez pasada les dije que el dibujo que les había presentado para los manómetros de tubo abierto y cerrado era errónea. Sí es correcta. Ya me puse a consultarlo y sobre todo me acordé del manómetro que teníamos en el laboratorio del Simvestab, que era un manómetro de tubo. Ese lo ocupábamos para detectar presiones superiores a la atmosférica. Les decía que la contradicción que yo encontraba la vez pasada es que si la presión fuera superior en el manómetro de tubo abierto, eso propiciaría que el mercurio que está contenido en la U del tubo se desbordara. Bueno, pues el problema se soluciona si hacemos un tubo que sea lo suficientemente largo. De hecho, el tubo que teníamos en el Simvestab no era suficientemente largo y todo el tiempo eso estaba chorreando mercurio. Eso es parte del diseño ingenieril, por eso es importante que nosotros ocupemos instrumentos de medición que estén acordes al rango de presión que empleamos. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, de que los manómetros para los tanques de hidrógeno, oxígeno y acetileno operan en un rango diferente de presiones. Los de gas LP, por ejemplo, también operan para un rango diferente de presiones. Se puede utilizar un manómetro para un tanque de oxígeno o de hidrógeno porque el rango de presiones es similar y la fugacidad que tienen los gases también es similar. Después vemos qué es eso de fugacidad, ¿va? Pero no lo podemos emplear, por ejemplo, para el gas LP por dos cosas. Porque son diferentes las fugacidades, los rangos de presión, por lo tanto, son diferentes, y eso hace que el tanque de gas tenga una rosca contraria al de oxígeno e hidrógeno. ¿Sí se han dado cuenta que cuando ustedes cambian el tanque de gas en sus casas, la cuerda corre en sentido contrario? Para evitar la estupidez por parte del elemento humano de que vaya a conectar un manómetro donde no va. Entonces, por eso los tanques de gas y los manómetros tienen una cuerda contraria. El que es diferente también es, por ejemplo, el de acetileno. Ese es un tanque que opera a baja presión, ¿no? Entonces, en general, el rango de presión me obliga a utilizar cierto tipo de manómetro. En eso consiste justamente la ingeniería, en ocupar las herramientas y los equipos que satisfagan cierto tipo de criterios. Una característica del ingeniero mexicano es que todo lo trata de adaptar, ¿no? Y todo lo trata de componer. ¿Está bien? Eso quiere decir que ustedes son mejores ingenieros que los ingenieros del resto del mundo, porque justamente al ingeniero se le paga para que se las ingenie, ¿no? Pero hay que saber qué tanto es tantito. O sea, hay veces que un ingenio de ese tipo puede traducirse en desastres. Después les voy a platicar más acerca de algunos procesos industriales, sobre todo en particular al hecho de que todos los procesos industriales se diseñan teniendo fija una variable y adivinen cuál es esa variable termodinámica. Eso se conoce como variables de control en la ingeniería, ¿no? Un proceso de ingeniería se tiene que fijar en el menor número de variables de control. Y en general, la presión no es una variable de control, esa siempre se fija como una constante. ¿Por qué? Porque es muy peligroso trabajar con sistemas a alta presión. Eso casi siempre puede desencadenar en una explosión, y si hay una explosión en una planta, eso se traduce en pérdida de vidas humanas, indemnizaciones y por lo tanto dinero.
Entonces, siempre la presión se fija como la presión atmosférica, de modo que el riesgo por accidente se minimice, ¿sale? Cuando hagan sus trabajos terminales y traten de diseñar un sistema, siempre hagan que ese sistema trabaje a presión atmosférica. Eso se hace en toda la ingeniería, ¿no? Bueno, era una fe de ratas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que nos atañe en el curso. La vez pasada entonces nos quedamos en... todavía no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Déjenme compartir. La vez pasada nos quedamos en la cuestión de definir presión y temperatura. Les voy a hablar hoy de algo que ya conocen, que son las leyes de los gases. Esta discusión me va a servir para desembocar en algo que se conoce como ecuación de estado. Hay varias ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado tratan de dar certidumbre en el conjunto de variables termodinámicas que definen a un sistema. Como les decía, hay varias de estas ecuaciones de estado. La más sencillita de todas es la ecuación de estado del gas ideal. Vamos a revisar unas 2 o 3 más, pero el pan de cada día va a ser el estar tratando con esta ecuación de estado del gas ideal. Vamos a empezar con la definición de la ley de Boyle. Recordarán ustedes que la ley de Boyle tenía una expresión matemática que era muy parecida a lo que ustedes conocen como el comportamiento hiperbólico. ¿Se acuerdan que la definición de un objeto de tipo hiperbólico era una función del tipo del inverso multiplicativo de la x? Eso me da por resultado una gráfica que posee dos asíntotas, una sobre el eje de las abscisas, otra sobre el eje de las ordenadas, y la hipérbola tiene entonces esta estructura. Aguántenme tantito. Ok. Eso sería si yo hablo de X y Y, ¿no? Pero si yo tengo un diagrama de tipo PV, o sea, en el que estoy graficando presión contra volumen, a la presión como la ordenada, vería que la ley de Boyle consiste en decir que la presión es proporcional al inverso multiplicativo del volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer para deshacerme de este signo de proporcionalidad y convertirlo en una igualdad? Tengo que introducir una constante, ¿no? O sea, yo puedo decir que el producto PV es igual a una constante. ¿Y quién es esa constante? La temperatura. Es la temperatura, justamente. Operativamente, la temperatura se define como la variable termodinámica que hace que la relación PV permanezca como un producto constante. Eso me da por resultado puntos en esta gráfica, en donde yo tendría que los puntos, por ejemplo, P1, B1, el punto P2, B2, etcétera, todos tienen que ser constantes y la variable termodinámica que hace que eso sea constante se le conoce como temperatura. Ya habíamos hablado nosotros de la temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. La habíamos definido como el promedio de la energía cinética o de la cantidad de movimiento de las partículas que componen al sistema, ¿no? Esta es una definición que para nada está basada en el comportamiento cinético molecular. De hecho, la ley de Boyle se propuso cuando Boyle ni siquiera estaba seguro de que la naturaleza fuera corpuscular, que fuera atomística. Ajá. Eso es lo bonito de la termodinámica. Es totalmente independiente de la concepción física que nosotros tengamos acerca de la materia. Entonces, independientemente de que si la naturaleza está formada por átomos o no, se tienen que verificar estas relaciones termodinámicas.
que el producto PV sea una constante y que la constante encargada de hacer que eso tenga un valor finito y fijo sea la temperatura, ¿ok? Ahora, esto nosotros podríamos entenderlo en términos, por ejemplo, de un pistón que está ejerciendo cierta presión sobre un gas. Vamos a pensar en el caso en el que yo estoy empujando al pistón hacia abajo. O sea, dentro de este recipiente se encuentran las partículas que componen al gas, ¿va? ¿Qué pasa con el volumen cuando yo empujo al pistón hacia abajo? Decrece, ¿no? ¿Y qué pasa, por lo tanto, con la cantidad de choques por unidad de superficie que yo tengo en un instante de tiempo? Se incrementa. Habíamos visto que eso definía a la presión, ¿no? Entonces, si yo disminuyo el volumen, la presión ejercida sobre las paredes del recipiente se tiene que incrementar. Ahora, para que se incremente y no se modifique la cantidad de energía cinética que yo tengo aquí, tengo que hacer una transferencia de calor desde el sistema hacia los alrededores. Solo de esa manera se podría mantener a la temperatura como una constante. ¿Están de acuerdo? Porque si yo disminuyo el volumen del sistema, incremento la presión, eso se tendría que traducir en una mayor cantidad de choques entre partículas, o sea que tendría una mayor transmisión de momento lineal entre ellas, y eso me daría por resultado el incremento de la energía cinética de las partículas. La temperatura se tendría que incrementar. ¿Cómo le hago para que la temperatura sea constante? Tengo que sacar energía del sistema en forma de calor para que eso pueda mantenerse a una temperatura constante. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Ok, eso se conoce como ley de Boyle. Un resultado importante de la ley de Boyle, si esto es una constante, se puede relacionar con los estados inicial y final del sistema. O sea, piensen que el sistema otra vez es este embolito, este pistón, o bien pueden imaginárselo en términos de un globo. Muchas veces es más útil la representación de un globo que ustedes están inflando o desinflando. Pero vamos, esto me da por resultado que el estado inicial y final del sistema se puedan relacionar de esta manera. Si son idénticos, o sea, si el producto del estado inicial del sistema me da una constante, esa constante numérica yo la puedo asociar también al estado final del sistema y puedo decir que P2 por B2 también es una constante, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un proceso que ocurre de forma isotérmica, de hecho, esta curvita de aquí se conoce como isoterma porque en todos los puntos P1, B1, P2, B2, P3, B3, etcétera, voy a tener el mismo valor de temperatura, por eso se llama isoterma. ¿Ah? Eso me permite relacionar los estados inicial y final de un proceso isotérmico. Por ejemplo, si me falta un dato, el del volumen inicial, si yo conozco las presiones finales e iniciales y conozco la presión, aquí me equivoqué, y conozco el volumen final del sistema, entonces yo perfectamente puedo definir el estado inicial en cuanto al volumen se refiere. ¿Va? Ahora, fíjense qué estoy poniendo como condición en mi sistema que es mi pistón. Yo estoy poniendo que la temperatura sea una constante, el proceso es isotérmico, entonces tengo que decir que a temperatura. ¿Y qué otra cosa se mantiene constante? ¿Estoy dejando escapar masa del sistema? No, es un sistema cerrado. Eso quiere decir que la cantidad de sustancia también es una constante. Entonces yo digo que tanto T como N son constantes. Esto me define a la ley de Boyle. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? No. Ok. La siguiente observación es lo que la maestra Lupita en el kinder nos propuso como la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En realidad, las dos leyes son la misma. O sea, se conocen como ley de Charles y Gay-Lussac, nada más que había veces que la maestra Lupita nos decía que una era la ley de Charles y la otra era la ley de Gay-Lussac, pero son perfectamente equivalentes.
Lo que hacen las dos es tratar de establecer una relación entre la temperatura y las otras dos cantidades termodinámicas que son el volumen y la presión en el sistema. Nada más déjenme ponerles aquí que esto es la ley de Boyle. En honor a Robert Boyle. Profe. Luego, la ley de Charles y Gay-Lussac son esta otra cosa. Consisten en esto otro. Que la chingada. A ver. Lo voy a definir de esta manera. O sea, volumen y temperatura o presión y temperatura son directamente proporcionales. Siguen un comportamiento lineal. O sea que yo podría establecer una relación de proporcionalidad de este estilo. Puedo decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o bien que la presión es directamente proporcional a la temperatura. De aquí se deduce que el cociente B entre T sea una constante para eliminar este signo de proporcionalidad. Y en la parte de abajo se deduciría que el cociente P entre T es también una constante. Vamos a pensar otra vez en términos de el cilindrito, del pistón. ¿De dónde sale esta observación por parte de Charles y de Gay-Lussac? Vamos a ver primero la relación que existiría entre volumen y temperatura. A la hora que yo hago que decrezca el volumen, o sea, otra vez empujo... No, es más, me gusta que ahora vaya el proceso en sentido contrario. Voy a hacer que el pistón se levante. Ajá. Estoy haciendo crecer al pistón. Estoy haciendo crecer al volumen del sistema. Aquí están las partículas que componen al sistema, ¿no? El volumen crece. ¿Qué tiene que pasar con la temperatura? Que disminuya, ¿no? Disminuya porque se decrecen la cantidad de choques entre partículas. De la misma manera, si el volumen crece, la presión también disminuiría. O sea, a la hora que yo levanto el pistón, la presión también está decreciendo y el comportamiento de la temperatura sería igual, ¿no? Por eso les digo, siempre conviene aterrizarlo esto a un fenómeno que conozcamos bien. O sea que de aquí podría salir el hecho de que se puedan relacionar también los estados inicial y final. Yo puedo decir que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Esto ocurre bajo ciertas condiciones. Otra vez el sistema es cerrado. No estoy llevando a cabo ningún intercambio de masa. Entonces, la cantidad de sustancia es constante. ¿Qué otra cosa tiene que ser constante? La presión. Porque si la presión es constante, esa es la única manera en la que la temperatura tenga ese comportamiento. Entonces, tanto N como P, en este caso, tienen que ser constantes. Profe. Sí, dígame. ¿Y eso aplica para cuando no tiene pérdida de temperatura? ¿Ve que dijo que estaba en un sistema cerrado? La temperatura sí cambia. En este caso, la temperatura es una variable. Lo que no cambia es la masa del sistema, por lo tanto no cambia la cantidad de sustancia. N es una constante. Y P también tiene que ser constante. Esto se conoce como proceso isobárico.
Aquel proceso que ocurre a presión constante es un proceso isobárico, a diferencia del proceso que obedecía la ley de Boyle, que ocurría a temperatura constante. Ese es un proceso isotérmico. Y por último, en este caso, el cociente P1 entre T1 tiene que ser igual numéricamente al cociente P2 entre T2, ¿no? O sea, estoy hablando de una constante. Numéricamente tienen que ser iguales estos dos cocientes. Eso ocurre para un proceso en el que el volumen sea una constante. Se conoce como un proceso isocórico. Otra vez, el sistema es cerrado, no modifico la cantidad de sustancia, ni modifico el volumen. Ambos tienen que ser una constante. ¿Va? La utilidad, como les decía, de estas dos leyes de los gases es que me permiten relacionar los estados inicial y final, y todo eso se debe a que numéricamente los productos o los cocientes tienen que ser constantes. Si numéricamente son idénticos, entonces yo puedo asociar los estados inicial y final del sistema, ¿va? Esto es muy útil para determinar, como les decía, variables termodinámicas. Ahora, ¿cómo se comporta desde el punto de vista gráfico la de Charles y de Gay-Lussac? Esto es algo muy interesante desde el punto de vista descriptivo de la termodinámica. Vamos a ver la relación volumen contra temperatura. Ahora voy a graficar a la temperatura. La voy a denotar como una T minúscula. Y aquí voy a graficar al volumen. Si tengo un comportamiento lineal entre volumen y temperatura, yo tendría una gráfica de este estilo. Ajá, es la ecuación de una recta. O sea, conforme yo incremento la temperatura, vamos a pensar que este cilindro lo caliento. Le meto calorcito. Las partículas se van a empezar a mover de forma más alocada, ¿no? O sea, van a estar transmitiendo mayor cantidad de movimiento entre ellas. La cantidad de colisiones sobre las paredes del recipiente va a ser mayor. Por lo tanto, el cilindro va a tender a expandirse. El émbolo va a tratar de subir, ¿no? O sea que si yo incremento la temperatura, el volumen va a crecer, ¿va? Es un comportamiento perfectamente lineal. Y ese comportamiento lineal lo tienen todos los gases que yo veo en la naturaleza. O sea, va a cambiar a lo mejor la pendiente que tenga la recta. Van a haber otros gases que tengan una menor pendiente, otros que tengan una pendiente mayor, o sea que con poquito que los caliente van a incrementar el volumen, pero finalmente todos tienen un comportamiento lineal que relaciona a la temperatura y al volumen. Ajá. Aquí yo voy a establecer de forma arbitraria un cero tepachero. Ese cero tiene que ver con una temperatura que se encuentra por encima del cero absoluto. ¿Por qué? Porque los gases no pueden ser eternamente gases. ¿Qué pasa si yo me voy hacia acá en la coordenada de temperatura? Si me voy hacia el cero de temperatura, eventualmente todos los gases tienen la capacidad de licuarse, ¿no? ¿Qué significa licuarse? Que cuando los sometes a aumentar el área de donde se contienen, se vuelven como, bueno, más bien cuando los presionas al revés y les reduces el volumen, se empiezan a juntar sus moléculas y se empieza a ver como líquido de todas las moléculas cuando están juntando. Tenemos una transición de fase. El gas que tenía un volumen muchísimo, muy grande, en el momento en el que formamos una fase condensada, por ejemplo, un líquido o un sólido, la licuefacción nada más se refiere a los líquidos, pero hay gases que pueden sublimarse, ¿no? O sea, que pueden pasar de la fase gaseosa hacia la fase sólida. O sea, como el gas, ¿no? ¿Como cuál, perdón? ¿Como el gas que usamos en la casa? No, ese sí tiene una fase líquida, de hecho por eso se llama gas LP, gas licuado de petróleo. Ese sí pasa, si nosotros bajamos mucho la temperatura del sistema, o bien si lo comprimimos mucho, vamos a hacer que se condense hacia una fase líquida. Pero, por ejemplo, el dióxido de carbono, ese a presión normal, no tiene una transición que pase por la fase líquida, directamente pasa de la fase gaseosa
hacia la fase sólida, ¿no? Pero bueno, si pasamos por la fase líquida, ese proceso se conoce como licuefacción, ¿no? ¿Cómo es el volumen de la fase líquida en comparación con la fase gaseosa? Es despreciable incluso, o sea, prácticamente la cantidad de líquido que tenemos en comparación con la cantidad de gas es despreciable. Eso quiere decir que en nuestra grafiquita que estábamos poniendo, podríamos poner que a una temperatura muy baja, el volumen prácticamente se hace de cero porque yo estoy teniendo la transición de fase. Simplemente dejo de estar en la fase gaseosa. Entonces, por eso es que estas gráficas se cortan cuando el volumen adquiere cierto valor crítico. Ajá. Fue un señor que se apellidaba Thomson, que tenía el título nobiliario de Lord Kelvin, quien se dio cuenta de que si extrapolaba estas gráficas, sin importar cuál fuera la naturaleza del gas, hacia la raíz, o sea, su intersección con el eje de las abscisas, todas las gráficas, sin importar el gas, convergían en un solo valor. ¿Y cuál es ese valor? Es el de menos 273.15 grados Celsius. De hecho, esta temperatura ahorita está indicada en grados Celsius. Ajá. Eso le permitió a Lord Kelvin establecer una escala absoluta de temperaturas. En esa escala de temperaturas, el agua tendría un valor para la fusión de 0 grados y para la ebullición de 100 grados. De hecho, la escala centígrada de temperaturas está basada en los puntos de congelación y ebullición del agua. Pero al igual que el agua, todo el resto de los gases, si extrapolamos su línea recta que define a la ley de Charles y de Gay-Lussac, veríamos que tenemos una intersección con el volumen en menos 273.15. Eso corresponde a una escala absoluta de temperaturas. ¿Va? Déjenme ver, aquí tengo una notificación en el chat. Déjenme ver a qué se refiere. Nadie me dice nada. El profesor, ok, Jonathan Eduardo, bla, 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 eso después lo checamos. Lo checo yo. Ok, ¿dudas con respecto de esto, chicos? Si acaso me quedaría definir algo que ustedes conocen perfectamente bien. Este tampoco, es este de acá, que sería el factor de conversión entre la escala Kelvin y Celsius. ¿Cuál era ese factor de conversión? Si el cero absoluto se encuentra a menos 273.15, quiere decir que el valor de temperatura en la escala centígrada sería de la temperatura en grados Celsius más 273.15, 73.15 me da por resultado, este era un 15, el valor de temperatura, pero ahora en unidades de Kelvin. Acuérdense que no debo decir grados Kelvin, simplemente tengo 273 Kelvin. Es una unidad del sistema internacional que define la temperatura. Hasta ahorita ninguna duda, son cosas que ya trabajábamos desde los tiempos de la maestra Lupita, ¿no? No, ninguna. Por último, ¿qué pasó? Perdón. ¿Alguien Ninguna tenía? pregunta. ¿Todo bien? Ok. Por último, déjenme hablar de la hipótesis de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro, año 1811. Nada más para completar mi desarrollo matemático, él se fijó que la cantidad de sustancia es equivalente al volumen. Ahora me gustaría que pensaran en el globito que ustedes están inflando. Si lo están inflando, quiere decir que están metiendo más moléculas al globo, ¿no? ¿Y qué pasa con el volumen? Pues se incrementa, ¿no? El globo crece de tamaño. Ajá. Crece el volumen.
O sea que se tiene que mantener la relación de proporción, que el volumen sea directamente proporcional a la cantidad de sustancia. ¿Va? O sea que la relación B entre N tiene que ser igual también a una constante. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, déjenme deducir con estas tres expresiones que les acabo de presentar algo que se conoce como ecuación de estado del gas ideal. Vean en qué consiste. Es un desarrollo elegante desde el punto de vista de las matemáticas. Hasta ahorita, de las expresiones que yo les presenté, voy a seleccionar tres. La expresión en la que el volumen era inversamente proporcional a la presión, eso me lo da la ley de Boyle, ¿no? Por otro lado, tengo que de las leyes de Charles y de Gay-Lussac, o de la ley de Charles y de Gay-Lussac, yo tengo que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ajá. Y de la hipótesis de Avogadro, yo tengo que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Qué les parece que esta relación de proporción la presente como el producto de las tres cantidades termodinámicas? O sea, si el volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional a la cantidad de sustancia, entonces debe de cumplirse esta relación de proporción que también sea proporcional al producto de las tres cantidades termodinámicas, o sea, que sea proporcional a este producto. N, T, entre P. ¿Qué les parece? ¿Es cierto esto que estoy pintando aquí? ¿Que volumen sea directamente proporcional a NT entre P? Pues... Lo que les estoy diciendo es que el producto es proporcional al volumen. ¿Es cierto esto? Sí, ¿no? Sí. En realidad, no. Lo que sí tendría que cumplirse es que el producto de estas tres expresiones sea proporcional al cubo del volumen, ¿no? Aquí estoy haciendo una trampota. Estoy diciendo que el volumen lineal es proporcional al producto, pero si fuéramos estrictamente formales, este producto tendría que ser proporcional al cubo del volumen. Cuando analicemos la ecuación de estado de Van der Waals, vamos a ver que esa proporción se respeta a pie juntillas. O sea, el volumen en realidad tendría que estar expresado en términos cúbicos para que la relación de proporción sea estrictamente correcta. Pero ahorita esta relación de proporción me sirve. Lo único que voy a hacer es capotearla al momento de deshacerme de esta relación de proporción. ¿Cómo lo en una igualdad? Tengo que introducir una constante, ¿no? Esa constante se conoce como constante universal de los gases y la voy a denotar como la letra R. Entonces el volumen sería igual a RNT entre P. Eso da origen a la ecuación de estado del gas ideal que ustedes conocen. Generalmente se presenta a ustedes con esta notación, PV es igual a nRT, para que salga de ahí una mnemotecnia, ¿no? Dice la mnemotecnia, Pancho Villa no reprueba termodinámica, ¿no? ¿Se los habían enseñado de forma diferente? Sí. ¿Cómo? Pavo igual a ratón. Está buena, está buena. Se la voy a quemar también a usted. Bueno, yo me la sabía como Pancho Villa no reprueba termodinámica. Es una forma en la que fácilmente se recuerda la ecuación de estado, ¿va? Ahora, vamos a establecer las dimensiones que tendría esa R.
Para eso necesito otra vez recurrir a la hipótesis de Avogadro. ¿Se acuerdan que del postulado de Avogadro salía la cuestión de que gases diferentes que se encuentran a las mismas presiones y temperaturas ocupan volúmenes iguales, ¿no? Justamente de ahí salía la definición de la constante de Avogadro. Pero ¿qué me decía además la hipótesis de Avogadro? Que en condiciones estándar de presión y temperatura, esto es, a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de un bar, yo tengo que cualquier mol de un gas ocupa, o más bien, yo tengo que la cantidad de un mol de un gas o de cualquier gas ocupan un volumen de 22.4 litros. Entonces me voy a ir a las condiciones, se llaman condiciones STP, o sea, estándar de presión y temperatura. El volumen de una mol de un gas tiene que ser igual a 22.4 litros. Entonces yo puedo decir que en esas condiciones estándar, R es igual a una atmósfera. Acuérdense que el valor numérico de bar y atmósfera es más o menos equivalente. Estrictamente tendría que ser un bar, pero ahorita voy a utilizar una atmósfera. Esto se multiplicaría por el volumen de 22.4 litros. O sea, lo único que estoy haciendo es despejar R de la ecuación de estado del gas ideal. Me quedaría el cociente PV entre NT. N se refiere a un mol. Entonces aquí tendría un mol. Y la temperatura es la estándar, que sería de 0 grados Celsius. Lo tengo que expresar en unidades de Kelvin. Entonces sería 273.15 Kelvin. Si ustedes hacen ese cálculo, esto les va a dar un valor de 0.082. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene dimensiones atmósferas litro sobre mol Kelvin. Estas unidades de atmósferas litro sobre mol Kelvin son unidades de energía. Vamos a ver por qué. Déjenme pintarles esta relación de proporción. Una atmósfera es igual a 1.101.325 por 10 a la 3 pascales, ¿no? Y además, un litro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso quiere decir que el valor de R puede tener... Ay, espérenme. Eso quiere decir entonces que... el valor de R puede expresarse en unidades del sistema internacional y tendría un valor de 8.314. Las unidades serían Newton, porque el pascal es un Newton por metro, ¿no? Entonces sería un Newton metro
mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Pero si recuerdan ustedes de sus clases de física, Newton metro es igual a un joule. Entonces, dimensionalmente, el valor es de 8.314 joules sobre Kelvin mol. Este valorcito de R, quiero que lo escriban, por favor, en una hoja. Quiero que esa hoja la peguen en el refrigerador, junto con los dibujos que le hacían a su familia en el kinder, ahí con la maestra Lupita, que pintaban a la familia y todo. Quiero que ahí mismo peguen el valor de 8.314 joules por Kelvin mol, y también este valor en dimensiones de atmósferas litro sobre mol Kelvin, 0.082. Es el valor de la R, ¿va? Déjenme nada más ponerles estas otras relaciones de proporción. Les van a ser muy útiles para hacer los cálculos de los problemas que vamos a estar haciendo. También tenemos entonces que una atmósfera litro, como les decía, tendría que ser una cantidad que define energía, ¿no? Porque tiene una correspondencia biunívoca con el joule. Entonces, una atmósfera litro la podemos equiparar a 101.3 joules. Y también puedo decir que un joule es igual a 9.87 por 10 a la menos 3 atmósferas litro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Hasta aquí? No, ninguna. ¿Todo en orden? Sencillito, ¿no? Es una deducción elegante la que tiene la ecuación de estado del gas ideal. ¿Cuál es el problema y por qué les he venido diciendo que lo que estableció este Amadeo Avogadro es una hipótesis nada más y no una ley? El problema es que no todos los gases tienen un comportamiento ideal. Hay gases que se conocen como gases reales. Para establecer el comportamiento ideal de un gas, tengo que recurrir a algo que se conoce como teoría cinético-molecular de los gases. De entre los postulados más importantes que tiene la teoría, es decir, que los gases están formados por entidades atómicas o moleculares que no tienen interacción electrostática entre ellas, es decir, no pueden sufrir ni atracciones ni repulsiones. Eso equivaldría a pensar que los átomos tienen un campo eléctrico neutro, lo cual no es correcto, ¿no? Tienen un campo eléctrico en el que pueden darse interacciones, como las que vimos en el curso de química, que se llaman interacciones de Van der Waals, en las que yo tengo desviaciones de la forma esférica que tienen las densidades electrónicas. Eso me da por resultado generación instantánea de dipolos que se traducen en interacciones atractivas entre las moléculas, ¿no? O sea, como las moléculas no son perfectamente esféricas, eso puede generar dipolos instantáneos que hacen que las moléculas tiendan a asociarse o a atraerse unas con otras. O sea que en realidad las moléculas que componen al gas sí tienen interacciones atractivas entre ellas y a muy corta distancia también tienen interacciones repulsivas. Eso hace que los gases se comporten de una forma diferente a la que propone la ecuación de estado del gas ideal. Les digo, esos gases se conocen como gases reales. En general tienden a desobedecer a la ley de Boyle. Y entonces se tienen que comer con otra cuchara. La otra cuchara se conoce también como ecuación de estado, pero son ecuaciones de estado que involucran desviaciones de la idealidad. La primera que vamos a revisar se llama ecuación de estado de Van der Waals y vamos a revisar otras dos que se llaman ecuación virial y otra se llama ecuación de Penn-Robinson, ¿va? Pero ahorita nos va a ser bastante útil hablar de que todos los gases tienen un comportamiento ideal, lo cual no es del todo descabellado, porque fíjense, les acabo de decir que
los gases pierden idealidad cuando los comprimo mucho. Cuando las moléculas se encuentran muy cercanas las unas de las otras, empieza a gobernar el efecto de la repulsión. Ajá. La atracción en general se da para moléculas que se encuentren bastante alejadas las unas de las otras. ¿Y qué pasaría si alejo demasiado a las moléculas? Estaría haciendo que ya no tuvieran interacción electrostática entre ellas, ¿no? O sea, ya no habría un efecto atractivo entre moléculas. ¿En qué estado puedo hacer que no hayan interacciones electrostáticas entre las moléculas que componen a un gas? ¿En un estado de alta presión o en un estado de baja presión? De baja presión. En un estado de baja presión, justamente. Entonces, a presiones inferiores a 10 atmósferas, y sobre todo cuando tengo presiones del orden de la presión atmosférica, yo puedo despreciar las interacciones atractivas entre las moléculas del gas. O sea que a bajas presiones, cualquier gas se puede comportar como un gas ideal. La regla de ingeniería lo que me dice es que a presiones por debajo de las 10 atmósferas, cualquier gas es un gas ideal, ¿va? Esto me sirve para llevar a cabo cálculos en ingeniería. Entonces, esto también apúntenlo, por favor. A presiones inferiores a las 10 atmósferas, cualquier gas tiene un comportamiento ideal. ¿Dudas? ¿Todo chipocles? Vamos a hacer un problemita. ¿Seguros que todo chipocles? Sí, hasta ahorita sí. Ok. Vamos a encontrar la forma de complicarlo. Acuérdense que las ciencias exactas entran haciendo problemitas. Para el curso de físico-química es muy importante que hagamos problemitas porque el estilo de los exámenes va a tener más o menos este formato. Andar poniendo algunos problemitas. Son problemas muy simples, no se me espanten. Y vamos a ir siempre de lo sencillo a lo más complejo. El problema que les voy a exponer tiene que ver con la biónica. Dice, el aire que respiramos termina en los alvéolos. Recuerden ustedes que el alvéolo es la estructura anatómica encargada de llevar a cabo el intercambio del aire atmosférico. Ese oxígeno atmosférico se fija en las moléculas de la hemoglobina y de ahí se transporta a través del torrente sanguíneo hasta las células, ¿no? Pero digamos, la primera estructura encargada de llevar a cabo el contacto de gas, el alvéolo, no es la única. ¿Qué otra estructura puede tener intercambio de gases con la atmósfera? ¿Qué otra estructura corporal? Hay algunas especies que tienen también respiración a nivel cutáneo, ¿no? Por ejemplo, los sapos pueden respirar a través de la piel, pero el hombre no solo intercambia gases a través de los pulmones, también a través de los ojos. ¿Qué pasaría si nuestros ojos no intercambiaran gases con la atmósfera y nos fuéramos, por ejemplo, al Everest? Nosotros veríamos que la presión en el ojo se empieza o más bien que la presión atmosférica empieza a disminuir. Eso causaría, eso tendría la consecuencia de que la estructura del ojo tendría que incrementar en volumen, ¿no? Y no vemos que cuando uno sube al Everest se ponga ojón, o al contrario, cuando vayamos al nivel del mar, el ojo tendría que contraerse. Eso se debe a que el ojo también es capaz de intercambiar gases con la atmósfera. Entonces, de esa forma se regula el volumen que tiene el aparato, ¿no? Pero bueno, en el caso de los alvéolos, ellos son los que se encargan de el proceso de respiración en su primera etapa. Entonces, el problema dice, el aire termina en los alvéolos, en los que el oxígeno se difunde en la sangre. Profe, entonces por eso cuando dicen que un pulmón se perfora es muy problemático por el cambio de presión. Sí,
sí es muy problemático, pero sobre todo porque hay una cuestión fundamental para el funcionamiento de un pulmón. Para esto tengo que retomar una discusión que es muy posible que no hayan tenido en su curso de química. ¿Quién les dio química? ¿Fue Elba? No, Gonzalo. Gonzalo. No, de ¿Gonzalo química, de perdón, química? de esta Sinaidita. Ok, no sé si hayan visto la estructura porfirínica que tiene la hemoglobina. Es una proteína del tipo globular que tiene 4 brazos, se conocen como brazos hemo. Y en el centro de cada uno de esos bracitos hay un catión hierro metálico. Bueno, no es hierro metálico, es hierro en estado de oxidación 3+, que se encarga de fijar por medio del enlace pi a la molécula de oxígeno. Y veíamos, bueno, no sé si hayan visto que el monóxido de carbono, por ejemplo, o el cianuro, se fijan de forma más eficiente a la hemoglobina que la propia molécula de oxígeno. Eso se debe a que se da entre ellos un tipo de enlace que se llama enlace de retrodonación pi, es así como si tuviéramos un doble enlace, y entonces la molécula de hemoglobina que interactúa con la molécula del monóxido de carbono se desactiva. O sea, el monóxido de carbono se fija al brazo hemo, pero ya no se suelta. Eso hace que la molécula de hemoglobina ya no pueda liberar a la molécula del monóxido de carbono, entonces se inhibe la respiración a nivel celular. ¿Ah? No sé si vieron algo así con esta Elvita o con Sinaidita. No. ¿No? Bueno, está Avi León Cruz, que anda por ahí, y Tamara Jennifer Crisóstomo Rodríguez, que no se hagan las que no lo vieron, porque ellas sí llevaron química conmigo. Entonces, semestre pasado, semestre olvidado, yo lo entiendo, pero sí recuerdan ese concepto de la retrodonación pi, ¿no? Más o menos al pasar. Bueno, el caso es que... Cuando lo mencionó, me llegó la epifanía. Ah, muy bien, eso está bien. Ok. El nitrógeno en realidad también se fija a la molécula de la hemoglobina, nada más que tan rápido como se fija, se suelta. Es más fácil que la molécula de hemoglobina capture a la molécula de oxígeno. ¿Ah? Esto depende por entero de la cantidad de sustancia que se encuentra a nivel de los pulmones, porque fíjense, en los alvéolos el oxígeno es fijado por la hemoglobina, es transportado hasta la célula por medio del torrente sanguíneo, después se intercambia en la molécula de la mioglobina, que le da una molécula de CO2 a la hemoglobina, y esta viaja de regreso hacia los pulmones, ¿no? La fijación de la molécula del CO2 tiene involucrada una mayor energía que la que tiene la molécula de oxígeno. Por eso es que a nivel celular fácilmente se intercambia el CO2 por el oxígeno. Ajá. O sea, digamos, para la hemoglobina es más favorable energéticamente el fijar químicamente al dióxido de carbono. Ok, la hemoglobina regresa hasta los alvéolos pulmonares. No se podría volver a desplazar el CO2 si no tuviéramos que la presión parcial de oxígeno, la siguiente clase les explico qué es la presión parcial, si no tuviéramos que la presión parcial de oxígeno es superior a la presión parcial del CO2. O sea, ahí gana el oxígeno para volver a desplazar a la molécula del CO2 utilizando el principio de no somos machos, pero somos muchos. O sea, como es mayor la cantidad de oxígeno en el alvéolo, eso hace que la molécula de CO2 se desplace, aunque energéticamente sea un proceso desfavorable. Entonces, por eso es que sí es una verdadera chinga el que tengas un pulmón perforado, porque si lo tienes perforado, todo el tiempo vas a tener que las presiones en el pulmón y la atmosférica son idénticas, ¿no? No tendríamos una diferencia de presión y por lo tanto tampoco tendríamos un exceso de oxígeno a nivel de los alvéolos. No se puede llevar a cabo el proceso de respiración por parte de los alvéolos o no se puede llevar a cabo la fijación del oxígeno en la molécula de la hemoglobina. Entonces, por eso es que la mayor parte de las veces en las que alguien tiene un pulmón perforado, pues termina cuajándose, ¿no? Bueno, o sea, tenemos la ventaja de tener 2 pulmones, pero si tenemos la mala suerte de que los 2 pulmones se nos perforen, tenemos un derrame pleural, entonces ahí sí ya se chingó la cosa. O sea, alguien ya no sería capaz de llevar a cabo la respiración y por eso es que la respiración tiene que convertirse en un proceso asistido. Por eso es que teníamos
el problema con el COVID, ¿no? O bueno, que lo seguimos teniendo. Ahí lo que tenemos es que los alvéolos se empiezan a llenar de porquería, ¿no? El virus empieza a taponar a los alvéolos. Entonces tenemos que ya no hay la superficie adecuada para que se lleve a cabo el intercambio de gases entre la atmósfera y la estructura del alvéolo. Cada vez tenemos menor superficie de contacto con el oxígeno atmosférico. Entonces, por eso es que los pulmones dejan de funcionar al 100%. Ahí lo que tenemos que tener es una respiración asistida. O sea, alguien nos tendría que estar dando todo el tiempo respiración de boca a boca, lo cual no estaría gacho si fuera una bella chica. O bien, el aire tiene que ser bombeado directamente hacia nuestros pulmones. O sea, no basta tener, por ejemplo, una mascarilla de oxígeno. Tenemos que tener una presión adicional hacia los pulmones para que de esa manera se compense el proceso de la respiración. ¿Va? ¿Queda zanjada la duda que usted tenía? Sí, profe, bastante. Ok. Muchas gracias. Entonces el problema decía, se difunde hacia la sangre. Ahí nos dan el dato de que más o menos el radio promedio para un alvéolo es de algo así como de 0.005 centímetros. 0.005 centímetros. Ahí vamos a hacerle como el físico que modela a la vaca como una esfera. No es algo tan descabellado, o sea, la estructura de menor energía es la esfera, entonces el alvéolo pulmonar también se parece mucho a una esfera. Lo puedo definir en términos de un radio promedio. Y alguien que tenía suficientes ratos de ocio se dio a la tarea de medirlo y vio que más o menos andaban por ahí de un radio promedio de 0.005 centímetros. Ahora dice el problema. El aire dentro de ellos, dentro de los alvéolos, contiene aproximadamente un 15% de oxígeno. Aquí en el problemita dice que es 14%. Este dato del 15% me lo dio un bombero. Nosotros estamos muchas veces con la idea de que en la respiración prácticamente inhalamos CO2, pero no es correcto eso. De hecho, de todo el aire atmosférico que nosotros respiramos, más o menos empleamos solo un 15% en producir el fenómeno de la respiración celular. O sea, la respiración es un proceso altamente ineficiente. Entonces, si nosotros le damos respiración boca a boca, la exhalación que sale de nosotros todavía tiene una cantidad muchísimo, muy importante de oxígeno. Por eso es que podemos volver a alguien de la vida dándole el proceso de RCP, de respiración boca a boca y masaje cardíaco, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aquí nos dice el problemita que el aire que contienen los alvéolos contiene alrededor del 15% de oxígeno. Ahora nos dice, suponiendo o supongando, suponiendo pues que la presión es la atmosférica, y que la temperatura es la temperatura corporal. ¿Cuál es la temperatura corporal? 36.5 o 37. ¿No? Acuérdense que la escala de temperatura corporal es la escala Fahrenheit. Fahrenheit era un médico, entonces él definió que el 0 Fahrenheit era la temperatura de un muertito y la temperatura de 100 Fahrenheit era la temperatura de alguien en pleno estado de salud. Más o menos anda por ahí, como dijeron sus compañeros, de 36, 37 grados. Ahorita la voy a definir, ahorita la voy a definir yo como 37 grados Celsius. Es una buena suposición. Nos dice el problema, calcule el número de moléculas de oxígeno en los alvéolos.
¿Cómo ven? Les voy a prestar mi ecuación de estado del gas ideal para que rifen. Vamos a ver, vamos a hacerle como en la secundaria que les decían, a ver, datos del problema, después operaciones, después sustitución y después resultados. La ecuación de estado es Pancho Villa no reprueba termodinámica. ¿Cuál me había dicho que era el planteamiento mnemotécnico alternativo? Pavo igual a ratón. ¿Pavo igual a qué? Ratón. Ah, ok. Es que me confunde su compañera Gina Guadalupe porque todo el tiempo está sonriendo, entonces parece que se estuviera riendo de nosotros, pero en realidad tiene una imagen fija porque no prende su cámara, que habíamos quedado que todos iban a prender su camarita, ¿no? Ok, no importa. Entonces tenemos esa ecuación de estado. ¿Qué datos nos faltan? Tenemos la temperatura, R es una constante, la cantidad de sustancia es parte de las interrogantes, la presión es un dato del problema y el volumen también, nada más que no se encuentra expresado de forma explícita, pero lo podemos encontrar fácilmente si tenemos a la mano el radio promedio que tiene un alveolo pulmonar. Como habíamos dicho que lo íbamos a modelar como una esfera, yo puedo decir que el volumen de la esfera se calcula de esta forma. Geométricamente está definido como 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? El alveolo es una esferita. O sea que me quedaría que tengo los 4/3 de pi Aquí lo único difícil va a ser la conversión de unidades. Está expresado en centímetros, o sea, 0.005 centímetros. Pero para entrarle a la ecuación de estado, yo lo requiero en unidades del sistema internacional, o sea, en metros cúbicos. Esto lo elevo al cubo. Acuérdense que el factor de conversión aquí es que ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico? Es más, vamos a trabajarlo en litros para utilizar la R de atmósferas litro. ¿Se acuerdan que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, no? Y que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces puedo utilizar el factor de conversión de que un litro es igual a 10 a la 3 centímetros cúbicos. Ajá. Sí, vamos a convertirlo a litros para que no tengamos problemas con las unidades. Y entonces eso me daría por resultado. A ver, ustedes acuérdense que al paralelo están trabajando en la calculadora. Si yo lo expresara en términos de centímetro cúbico, tendría algo así como 5.2 por 10 a la menos 7 centímetros cúbicos. Pero en unidades de litros, ¿cuánto me queda? Chicos, aquí por favor hagan conmigo el compromiso de ponerse bien truchas en la conversión de unidades. Esto va a ser para nosotros el pan de cada día, entonces que quede bien entendido. Ahí hay muchos tutoriales en YouTube y todo lo demás, donde dice cómo convertir unidades. Acuérdense que el chiste es estar multiplicando por un 1 que se encuentra disfrazado como una razón, ¿no? Si por ejemplo yo quisiera convertir centímetros cúbicos a litros, vamos a hacer esta conversión nada más a modo de ejercicio. O sea, estos 5, ay, espérenme tantito.
estos 5.2 por 10 a la menos 7 centímetros cúbicos, yo los quiero convertir a litros, ¿no? A mí me salió 5.23 por 10 a la menos 10. No sé, está bien. ¿Por 10 a la menos 10? Ah, pero ya te estás yendo a litros, ¿no? Aguántame tantito. Nada más para repasar esto, quiero expresarlo de forma explícita. Quiero convertir estos centímetros cúbicos a unidades de litros. Voy a utilizar este factor de conversión que les puse aquí arriba entre paréntesis. Lo que tengo que hacer es multiplicar por un 1, pero les digo, es un 1 disfrazado. En realidad lo que estoy haciendo es establecer una relación de proporción que se conoce como regla de 3. Nada más que lo expreso en forma de un cociente. Lo que quiero hacer es deshacerme de los centímetros cúbicos. Entonces, esos centímetros cúbicos tienen que ir en el denominador para que se vayan con los cúbicos que tengo acá. Simplemente voy a establecer la relación de proporción que existe entre centímetros cúbicos y litros. Entonces, aquí arriba me conviene poner que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o 10 a la 3 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, en realidad la operación, la regla de 3, sería multiplicar 5.2 por 10 a la menos 7 por un 1, que sigue siendo la misma cantidad, y el resultado dividirlo entre 1000. De ahí nos sale el resultado que nos dice su compañero. Sería 5.2 por 10 a la menos 10 litros. ¿Va que va? Cámara, ya tengo el volumen. Ahora, en realidad la pregunta consiste en determinar cuál es la cantidad de sustancia que tiene el alveolo pulmonar, ¿no? Y de esa cantidad de gas, yo sé que solo el 14% va a ser oxígeno. O sea, el problema se reduce a encontrar la cantidad N. Si yo despejo de mi ecuación de estado del gas ideal, vería que N es igual al producto PV entre el producto RT. Voy a sustituir ahí en la ecuacioncita. La presión, para que seamos consistentes con las unidades del volumen, tendría que estar dada en atmósferas. Nos había dicho el problema que era igual a la presión atmosférica. Que no tendría que ser así, por lo que les digo, si fuera la presión atmosférica, entonces no se verificaría a cabo la respiración. Tiene que ser una respiración ligeramente superior a la de la atmósfera. Por eso es que nosotros hacemos el ejercicio de inspirar, ¿no? Eso es lo que hace que la presión sea ligeramente superior a la presión atmosférica. Entonces tenemos como presión una atmósfera. Como el volumen sería el que acabamos de encontrar, 5.2 por 10 a la menos 10 litros. Todo eso divide a R, que tiene un valor. ¿Cuál R nos conviene utilizar? ¿La de 0.082 atmósferas litro o la de 8.314 joules? Por las unidades conviene la de atmósferas litro, ¿no? École, entonces sería 0.082. ¿Qué unidades son? Son atmósferas litro sobre Kelvin mol, ¿no? Tengan mucho cuidado de diferenciar este Kelvin mol del kilomol. Muchas veces, si no lo escriben con una K mayúscula, estarían diciendo kilomol, y un kilomol es 1000 moles, ¿no? Kelvin mol es una cosa totalmente diferente. Por eso es que hay que tener cuidado de expresar esta K como una K mayúscula. Ustedes van a decir, ay, sí, lo dan por obvio, pero muchas veces en los problemas es donde cometen esta clase de errores. Por último, tenemos que hablar de temperatura, pero ¿se acuerdan que les había dicho que tenía que ser temperatura absoluta para que nosotros le pudiéramos entrar a la ecuación de estado? Entonces, esos 37 grados de la temperatura corporal los tenemos que convertir a una temperatura en Kelvin. O sea, tenemos que sumar
273.15 Kelvin. Con fines de simplicidad, voy a decir que llanamente son 310 Kelvin. Me voy a deshacer del punto 15. Yo lo hago porque soy el profe, pero si ustedes omiten ese punto 15, tache. ¿Ok? ¿Qué resultado les da esto? 2.040. por 10 a la menos 11 mol. 2.04 por 10 a la menos 11. Ajá, ¿qué unidades? Mol. 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 Vamos a hacer el análisis dimensional. Aquí tenemos Kelvin que multiplica, Kelvin que divide, pelas. Voy a utilizar mi lápiz arcoíris para hacer ese análisis dimensional. Aquí tenemos atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. ¿Por qué es lápiz arcoíris y de todos modos se ve verde? A ver. Oh, miren, va cambiando de color conforme dibujo. Ok, lápiz arcoíris. Acá tengo litros del volumen que multiplican, litros de la R que dividen, pelas. Y por la ley del sándwich, el mol se me pasaría hacia el numerador. Entonces, las unidades son mol. ¿Va? ¿Ya respondí a la pregunta? ¿Qué me preguntaban? Me preguntaban cuál es el número de átomos de oxígeno. Entonces, si bien eso se relaciona con la cantidad de sustancia, no está todavía dando respuesta. O sea, aquí les voy a poner la nota aclaratoria de que solo el 14% de las moléculas es oxígeno. O sea que de ese total yo tendría que sacar el 14%, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que 2.04 por 10 a la menos 11 son los moles de aire, ¿no? Acuérdense de lo que me decía la hipótesis de Avogadro, que gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Entonces, yo podría estar diciendo que el aire en los alvéolos se compone de 2.04 por 10 a la menos 11 mol, no importando si son moléculas de oxígeno o de nitrógeno. Son gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Va? Lo único con lo que contribuyen es a constituir cierta cantidad de sustancia a la que yo defino como mol. ¿Va? ¿Ok? Entonces, 2.04 por 10 a la menos 11 moléculas de aire yo tengo. Para saber cuánto de oxígeno hay, tengo que multiplicar por el 14, ¿no? O sea, puedo decir que hay 14% de O2. Otra vez estoy expresándolo esto en forma de una regla de 3. Entre el 100% de aire, ¿no? Sería exactamente lo mismo que si yo multiplicara el 14% como una cantidad decimal. Me quedaría por punto 14, ¿no? Pero con la intención de ponerle más formalidad, voy a establecerlo como una regla de 3. Ahora, a la hora que ustedes hagan esta multiplicación, ¿qué unidades voy a tener o vamos a tener? Mol. Vamos a seguir teniendo unidades de mol, cantidad de sustancia. Otra vez, no es lo que me preguntan. Lo que me preguntan es el número de entidades. Pero, ¿qué cantidad me relaciona el número de entidades con la cantidad de sustancia? O sea, con el concepto de mol. 6.023 por 10. Exactamente. ¿Y cómo se llama eso? La constante de Avogadro. Constante de Avogadro, ¿ok? Entonces, puedo multiplicar por la constante de Avogadro para que se me vayan las unidades. Esto lo puedo expresar otra vez como la relación 6.022 por 10 a la 23
Estos serían moléculas es complicado escribir aquí en este pizarroncito. Moléculas de oxígeno. Déjenme prolongar aquí la línea de la razón. Y acuérdense que la constante de Avogadro tenía unidades de mol a la -1. O sea, la relación de proporciones que esto cabe en un mol, ¿no? Y ahora sí, el resultado de ese cálculo me tiene que decir cuál es el número de moléculas de oxígeno presentes en cada alveolo, ¿no? ¿Cuál es el resultado del cálculo, chicos? 1.72 por 10 a la 12. 1.72 72 por 10 a la 12. O sea, casi 1,5 billones de moléculas de oxígeno. Fíjense, es bien chiquitito el alveolo, ¿no? Tiene dimensiones de como de 0.005 centímetros, ¿no? De acuerdo con lo que me dice el problema. En ese volumen tan pequeñito ya caben billón y pelos de moléculas, ¿no? O sea, las moléculas son endemoniadamente pequeñitas. Moléculas. Profe, ¿Sí? es por 10 a la 12. Ah, no puede ser. Achis. Entonces, espere, déjame checo otra vez yo. Achis, los mariachis. No, pero checa. Estás multiplicando por un número que está elevado a la 23, ¿no? Ah, no, ya vi. Me faltó Que poner está elevado a la un- -11. Ajá, los exponentes se tienen que restar, ¿no? Entonces sí está bien. Ah. Es un orden de magnitud de 10 a la 12. Ah, por cierto, déjenme hacer el análisis dimensional. Otra vez voy a utilizar mi lápiz arcoíris. Mol que multiplica aquí se elimina con el mol de la constante de Avogadro. Entonces las unidades serían moléculas de aire. ¿Ah? ¿Hasta aquí todo va bien, chicos? Sí, profe. Es un problema sencillito, ¿no? Bueno, en su primera guía de estudios, creo que todavía no se las he publicado en la biblioteca de contenidos, ¿verdad? Bueno, en los próximos días lo hago. Quiero que avancemos tantito más en el curso. Les voy a publicar la guía de estudios y ahí vienen muchísimos problemitas que tienen que ver con la ecuación de estado del gas ideal y con las otras ecuaciones de estado que vamos a estar viendo, ¿no? Todavía no se las he querido presentar porque nos falta revisar el concepto de energía, que va a ser prácticamente toda la primera, o todo el primer departamental que vamos a estar revisando. Entonces, denme unos cuantos días para revisarla, prepararla. Se las publico en la biblioteca de contenidos. Bueno, con este problemita me gustaría que le dejáramos. Con esto se me es suficiente para esta clase. Si acaso, por favor, vayanle echando una ojeada a los videos de Khan Academy que aparecen en la biblioteca de contenidos. Esto es para saber más y para que queden reafirmados estos conocimientos, ¿ah? Y si no tienen ninguna duda, me gustaría que dejáramos aquí la clase. Gracias, profe. Pero espérense, ¿no hay ninguna duda? No. No, profe. Aparentemente no. Bueno, ya saldrán en el momento en el que hagamos más problemitas. La clase del día viernes vamos a ver algo que se conoce como ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, si gustan, vayan echándole un ojito también a los videos de Khan Academy y con eso empezamos la discusión del viernes. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Váyanse a comer su maruchan. Sí. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.